millones de pesos. Y la noticia de hoy en Colombia es la decisión de la Superintendencia de Sociedades de someter a control, un control de carácter societario, a la empresa Monómeros, que opera en Barranquilla, que es la gran productora de fertilizantes en Colombia. Vanessa Saldarriaga. Néstor, pues a 20 días de que la Superintendencia de Sociedades hubiese iniciado una actuación administrativa contra la empresa Monómeros para vigilar de manera preventiva un posible proceso de venta, hoy se conoció que la entidad sometió a la compañía a máximo grado de supervisión para que cumplan la normatividad colombiana ante un escenario de integración empresarial. Y es que todo apunta a que estaría cerca la venta de esta compañía tras conocerse que el ministro de Industrias de Venezuela, Alex Saab, tendría conversaciones adelantadas con Nitron Group para venderles por cerca de $300 millones esta empresa que tiene sede en Barranquilla y que, por cierto, responde por cerca del 40% de la demanda nacional de fertilizantes. Esta medida, aclara la Superintendencia de Sociedades, no es una toma de posesión ni habilita a coadministrar esta compañía, pero sí para estar vigilantes a todos los movimientos, Néstor. Dice el comunicado que no es toma de posesión, pero es control. Señor Superintendente Billy Escobar, doctor Escobar, Superintendente de Sociedades de Colombia, buenos días. Néstor, buenos días y un saludo a toda la audiencia. Para estos efectos, doctor Escobar, ¿qué quiere decir que la superintendencia asume control societario? Sí, la denominación amplia es la supervisión, en donde nosotros podemos inspeccionar o vigilar, y en últimas el grado máximo es el control. Ellos venían en vigilancia, que quiere decir que nosotros veníamos monitoreándolos trimestralmente, y ahora con el control es una medida preventiva de acompañamiento que es más intensa y permanente. Eso es el control. Pero ojo, no quiere decir que nosotros coadministremos ni gobernemos. Para estos efectos, control no es cambiar de gerente. Exacto, no es cambiar de gerente ni la junta directiva, entre otras cosas porque nosotros somos respetuosos de todas las empresas del país. Otra cosa es que cuando tienen una condición de un servicio tan fundamental, como bien lo menciona usted, relacionada, por ejemplo, con el 80% de los campesinos que utilizan esos insumos de ellos, o el 50% de la industria nacional, pues es nuestra obligación estar pendiente de que ellos estén al día con sus fuentes de financiación, con sus ingresos, con su flujo de caja, que les permitan ser viables y sostenibles. Entonces estamos ahí acompañando y vigilando que eso sea así. Se lo pregunto directamente, señor Superintendente, ¿esto no es una vuelta a través de su despacho para evitar la venta de monómeros? No, de hecho, y le agradezco mucho la pregunta, Néstor, por eso dije que nosotros veníamos en vigilancia desde antes. Pero ahí hay unos indicadores relacionados con las fuentes de financiación que son bien significativos, y lo otro es esto. Sí tiene que ver con el anuncio de que en parte con la venta de la empresa. Si van a vender la empresa, pues lógicamente nosotros tenemos que velar por los derechos de los trabajadores, que son más de 600 trabajadores directos y 1.300 indirectos. Y por el otro lado, pues todo el tema de los fertilizantes y los productos químicos e industriales que ellos producen, que generan un efecto sobre la sociedad en general. Entonces, sí hay un interés general, pero desde el punto de vista de lo social, que lo teníamos antes y lo tenemos ahora, pero hay digamos que hay unas oportunidades de mejora que la compañía se tiene que comprometer con nosotros para que no se genere una afectación de interés nacional. ¿Y qué pasaría si Monómeros no cumple con esos compromisos que adquiera con la Superintendencia de Sociedades en aras de mejorar la empresa? ¿Cuál podría ser la consecuencia si no se cumple el objetivo de ese control, de esa medida máxima que aplica la Superintendencia de Sociedades? Bueno, como lo comenté ahora, lo primero es que nosotros les sugerimos y orientamos a que establezcan unos planes de mejoramiento y lo cumplan. Y por otro lado, ellos no pueden hacer reformas estatutarias, ni capitalizaciones, ni garantizar bienes, ni si van a hacer una operación que no está dentro de sus objetivos misionales, tienen que solicitar una autorización a nosotros. Ahora bien, si la empresa entra en una situación de dificultad tal que no es viable, del negocio en marcha que denominamos nosotros, la primera etapa es la reorganización y la segunda etapa pues sería gravísimo, que es la liquidación. Precisamente por eso la labor de nosotros de prevención, como lo hemos hecho durante todo este tiempo de salvar empresas.
Pero si lo entiendo bien, doctor Escobar, si el gobierno Maduro avanzara en un proceso serio de venta de monómeros, ¿tendría que contar con el aval de ustedes, de la Superintendencia de Sociedades? No, o sea, ellos, más que el gobierno Maduro, la empresa, como cualquier multinacional, en este caso el mayor accionista es Pequiven. Sí, pero es del Estado venezolano. Exacto. Ellos pueden disponer de los bienes, claro que sí, como cualquier socio de cualquier empresa. Otra cosa es que tienen que garantizar el pago de las acreencias que son significativas y los derechos laborales, o sea que no pueden pasar por encima de esos derechos. Es del Estado venezolano, pero en Colombia opera sencillamente como un privado. Y quiero preguntarle, superintendente, por la carta que hace unos meses le había enviado justamente el presidente Gustavo Petro a Nicolás Maduro, diciéndole que por favor no venda monómeros en Barranquilla. Esto, además decía el presidente que porque puede ocasionar un alza en los precios para los miles de campesinos colombianos que compran sus abonos y sus fertilizantes. ¿Acaso ustedes tienen algún estudio particular al respecto? ¿En cuánto podrían subir los abonos, la urea, por ejemplo, en el mercado nacional, si sale o si se vende monómeros? Bueno, no, esa parte no nos corresponde a nosotros hablar del mercado y prefiero no hablar del tema porque no es de mi competencia. Sí, en este caso, doctor Escobar, lo que ocurre con los trabajadores sí es resorte, si lo entiendo bien, del gobierno colombiano, es decir, si se perfeccionara la venta de monómeros por parte de Pequiven, ustedes desde Supersociedades servirían como garantes para que se estén dando todas las condiciones a los trabajadores, para que tengan eventualmente indemnizaciones, para que tengan las garantías relacionadas con el contrato laboral. Claro, fíjate que nosotros siempre hemos dicho lo siguiente: el fin último de lo que nosotros hacemos como Superintendencia de Sociedades es la gente, y el fin último de lo que nosotros hacemos como Superintendencia de Sociedades son los trabajadores, y quiero hacer relevancia en ello. Y por supuesto que sí, nosotros sí estamos vigilantes de que se cumplan las obligaciones de los trabajadores y por supuesto también de todo el entorno empresarial que provee servicios a ellos. ¿Algún trabajador de monómeros al que le deban el sueldo? No, según entiendo, a hoy, incluso de hecho el sindicato se reunió con nosotros, según entiendo, hasta hoy ellos están cumpliendo con sus obligaciones. Por eso, y esperamos que ante una ¿cuál es el riesgo? Si es una empresa que ha cumplido con las obligaciones, ¿cuál es el riesgo que usted está viendo? Lo que pasa es que es una noticia nueva el hecho de la transacción, y por supuesto si en esa transacción se tiene que garantizar el pago de los derechos sociales, porque entre otras cosas los derechos sociales están al día como el salario, pero hay derechos sociales que se van acumulando, como por ejemplo a la prima de servicios, como por ejemplo la cesantía, las obligaciones al sistema de seguridad social, y esas sí se tienen que garantizar. ¿Qué los hace suponer? Esta teoría, doctor Escobar, se lo digo con respeto, es nueva, sí, que una operación privada entre dos empresas produzca el deterioro laboral de los trabajadores si no se ha concretado. Entonces ustedes intervienen por si acaso, la figura nueva se llama y por si acaso. No, pero no, ojo que te agradezco la pregunta, es que nosotros estamos en control, que no es co-administración ni es co-gobierno, pero nosotros siempre garantizamos los derechos de los trabajadores ante cualquier transición de empleador, para que se cumplan los derechos sociales acumulados. Claro, no es en este caso, es en todos los casos. No, por eso. ¿Y por qué no intervinieron entonces Nutresa cuando iban a vender Nutresa? Claro, nosotros fuimos incluso... Usted no asumió nunca el control de Nutresa. No, pero es que es distinto porque, claro, te explico. Es distinto porque aquí estamos hablando, por eso dije al principio, aquí estamos hablando que hay unas fuentes de financiación que deben garantizar los ingresos de la empresa, y ahí nosotros vemos una dificultad en términos de las fuentes de financiación, de los ingresos, del flujo de caja, y ellos tienen unas obligaciones significativas con sus acreedores. Por ejemplo, ellos hacen importaciones de más de 1,5 millones de toneladas al año de fertilizantes, y tienen unos grandes proveedores, o sea, no solamente son los trabajadores. Y esta decisión ahí sí no tiene nada que ver con lo manifestado por el gobierno venezolano. Viene desde atrás, y nosotros desde atrás hemos venido pidiéndole a ellos
información y por otro lado, por eso existen los planes de mejoramiento, para garantizar lo uno y lo otro. Ahora, súmele esas obligaciones que ellos tienen, más el hecho de que vayan a vender. Entonces el mensaje es, si van a vender, tienen que garantizar que esas obligaciones se cumplan con unos y con otros. Eso es todo. En el caso de Nutresa no estaban en esa situación. Ellos podrían vender, pero usted tiene que autorizar la venta. No. Pero entonces, ¿cuál es el control que usted va a ejercer? El control societario. El control societario es exigirles a ellos que las cuentas estén al día, hacer público la situación financiera de la empresa y garantizar, por supuesto, si no se garantiza el derecho, los derechos sociales y los derechos de los acreedores, sí tenemos un conjunto de acciones que podemos ejercer, pero pues por supuesto ahorita sería prematuro e irresponsable hablar de ellas. Y por otro lado, doctor Billy, que ellos están al día en todas las cuentas y le están pagando a los empleados y le están pagando a los proveedores. Yo no tengo ningún interés en defender al señor Maduro, lejos de mí. Pero lo que quiero saber es si esto que usted está haciendo hoy se parece o me suena muy parecido a una expropiación o el comienzo de una expropiación con fines políticos. No, en Colombia no existe esa figura, pero yo te estoy diciendo que hay unas cuentas. Una cosa es que estén al día con los pagos de los derechos de los trabajadores desde el punto de vista del salario, pero otro tema es las obligaciones que tienen desde el punto de vista de la seguridad social y las obligaciones que tienen desde el punto de vista de las prestaciones sociales. Y esa no se paga. Claro, pero es que estamos hablando, claro, Néstor, pero es que estamos hablando del pago de los derechos laborales que son mensuales. Las prestaciones son anuales o son semestrales. Entonces debe haber una garantía del pago de esas prestaciones más el asunto de la seguridad social. Lo que no entiendo, doctor Escobar, o no soy capaz de entender es ¿qué pistas hay de incumplimiento de esos pagos laborales? Las pistas hay, las pistas que hay, no de incumplimiento, pero sí del crecimiento exponencial de las obligaciones que tienen que ver con sus fuentes de financiación, con sus ingresos, con su flujo de caja, que implican que la empresa eventualmente tenga que hacer planes de mejoramiento para garantizar la viabilidad de la misma y cumplirle, insisto, a sus proveedores. Sí, eso quiere decir la empresa está perdiendo plata. Quiere decir que está en riesgo. Sí. Es el superintendente Billy Escobar hablando sobre la situación de Monómeros esta mañana, sobre la figura esta que utiliza el gobierno colombiano de tomar el control de la sociedad Monómeros Colombo-Venezolanos. Doctor Escobar, gracias por la explicación, muy amable. Gracias a ustedes. Muy amable, son las 9:44.